Hola, espero que se encuentren muy bien. Tenemos una mitzvah en la Torah muy interesante, que es Be'alachta bidrahab. Hay que ir en los caminos de Dios. ¿Para qué hay que ir en los caminos de Dios? Para poder tener esa Shejinah, esa presencia divina con nosotros. Dicen Jajamim lo siguiente: En Akadosh Baruj Hu, Mashresh Jinato. Dios no posa su presencia, sino Ela, Lemisheu Ashir Gibor Jajam Ve'anab. ¿Qué quiere decir? Sino a la persona que es rico, fuerte, inteligente y humilde. La explicación es muy fácil. Una persona que es humilde y no tiene nada, entonces es muy fácil ser humilde. Aunque de todos modos una persona siempre va a tener ese tipo de dificultad de ser humilde. Explica nuestro Jajamim, mucho más valiosa la humildad de una persona que es fuerte, inteligente, sabia, una persona con sabiduría. Esa persona que tiene dinero y tiene todo lo necesario para decir soy alguien, valgo algo. Esa persona que es humilde es la humildad verdadera en la cual Dios posa su presencia. Porque Dios no posa su presencia si la persona no es humilde, si la persona no es una persona receptora. Porque cuando la persona es humilde, se vuelve automáticamente receptora. Dice Jajamim lo siguiente: Vaivater Yaakov levadó, y Jacob Avinu, cuentan la Torah, cuando estaba cruzando el río, dejó unos jarritos del lado anterior donde estaba y se regresó solo. Y dicen Jajamim, Jacob se encontraba solo y por lo tanto el malaj, que era el malaj encargado de Esab, lo pudo atacar y empezó la guerra con él y finalmente Jacob gana la guerra y el malaj se extermina en breve. Pero Jajamim aprenden de ahí que la persona no debe estar sola en la vida, la persona debe estar siempre acompañado. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿estar solo es algo bueno o es algo malo? Dice Jajamim lo siguiente: cuando una persona está sola, es la manera en la que la persona puede llegar a la integridad perfecta, a la integridad máxima. ¿Por qué? No se entiende nada. El Maharal Miprag tiene una explicación maravillosa. ¿Cómo la persona puede lograr la integridad? Jacob Avinu logró la integridad. ¿Por qué? Jacob Avinu estaba en una de las 4 patas del Kisei HaKavod, donde Dios posa su presencia en el Shamaim. Una de las 4 patas de esa silla es la figura de Jacob Avinu. ¿Por qué? La pregunta es si Jacob Avinu estaba ahí antes de que nazca o después de que falleció. La Torah nos cuenta que los malajim los veían a Jacob Avinu dormido y subían por la escalera en el sueño de Jacob y llegaban al Kisei HaKavod y veían la figura de Jacob Avinu. Posteriormente, cuando bajaban los malajim y veían otra vez a Jacob, se revolvían. La estoy viendo arriba, la estoy viendo abajo. Quiere decir, Jacob Avinu a la mitad de su vida ya estaba su figura en el Kisei HaKavod. Ya estaba su figura penetrada en una de las 4 patas de la silla de Dios. Es algo metafórico y muy profundo. No entramos en tema cuáles eran las figuras y por qué. Pero a nuestro tema es que una de las figuras es la cara de Jacob Avinu. La razón es la siguiente. Dios, a la hora de crear al hombre, Dios se imagina el hombre perfecto, el hombre más íntegro del mundo, y ese hombre es el que figura en una de sus patas de su silla, porque es una creación maravillosa, un hombre que logró llegar a esa integridad. Es por eso que Jacob Avinu logró correr toda su vida ese trabajo, llevarse su carga, el trabajo tan difícil de lograr la integridad más pura, más perfecta, y así fue como Jacob Avinu logró llegar a parecerse al hombre que estaba en una de las patas del Kisei HaKavod, de la silla de Dios. Jacob Avinu era uno de los 4 que estaban ahí. ¿Por qué no Abraham Avinu o Yitzhak Avinu? La respuesta es: Abraham Avinu era una persona, un hombre de favor, un hombre de Gesed, un hombre perfecto, pero un hombre de muy alta calidad, pero llevaba su Gesed, su favor, a un nivel demasiado alto. Yitzhak Avinu, sin embargo, era totalmente lo contrario. Yitzhak Avinu llevaba su Geburá, la mirada de la fortaleza para ganar, para romper su Yetzer Hará, para controlarse, para el autocontrol. Yitzhak Avinu era un tzadik, pero su fortaleza era un extremo. Jacob Avinu, que fue el hijo de Abraham y de Yitzhak, nieto de Abraham, hijo de Yitzhak, logró tomar el camino intermedio y a eso le llamamos Midat HaTiferet. Midat HaTiferet quiere decir la midá intermedia donde se combinan las 2 fuerzas de Gesed y Geburá,
sale Emet, la cosa central, la cosa verdadera. Esa es la forma de ser de Jacob Avinu, y es así como Jacob Avinu llega a obtener la imagen del hombre perfecto que estaba en la silla del Kisei HaKavod. Por lo tanto, ¿cómo Jacob Avinu logró? ¿Cuáles fueron las cualidades que él tenía que lo llevaron a ser este hombre íntegro? Me explica el Maharal Miprag. Vamos a ver en la Mishnah en Avot cómo nos dan los Jajamim, nuestros Jajamim nos dan órdenes, nos dan explicaciones para saber cómo lograr una integridad mejor en el mundo. Cuando la persona logra tener esa integridad, automáticamente se vuelve una persona íntegra. La vida de la persona, el hombre, está basada en 4 cosas que el hombre busca. Cosa número 1, el hombre busca mucha inteligencia. Mucha inteligencia. La persona siempre nos gusta ser más inteligentes y creer y pensar mejor y subir. Segundo punto, riqueza. La persona busca riqueza. Cuando la persona obtiene riqueza e inteligencia, es una persona, se puede decir, casi perfecta. Falta fortaleza corporal, falta una persona que sea gibor, una persona fuerte. Es todavía más perfecto. Y todavía más perfecto si ese hombre tiene la 4ª cualidad, que es kabod, que es el honor. El honor que se merece de todo su entorno, que su gente lo respete, que su comunidad lo respete, que su país lo respete, que el mundo lo respete. Mientras más respetado sea, más el honor se da a que esa persona es importante. Quiere decir así, cuando la persona obtiene estas 4 cualidades de una persona rica, una persona sabia, una persona fuerte y una persona honorable, esa persona logra una integridad cierta que puede llegar muy alto. Pero la Mishnah Avot se queda atontada y dice, ¿cómo puede ser que Dios va a poner su Shejinah, su presencia, en una persona que es rica, inteligente, honorable y fuerte? ¿Qué pasa si una persona nace pobre? O una persona nace tonta, o la persona nace débil, o nace sin honor. Dios nos pone a cada uno en otro entorno. ¿Cómo yo puedo lograr mi integridad? Ya no depende de mí. Depende en el entorno que Dios me haya mandado, en el entorno en el que he nacido, cosa que no decidí yo. Entonces dice la Mishnah Avot, para no tener esta pregunta, la Mishnah Avot explica cada una de estas cualidades, cómo la persona puede lograr tenerlas y llegar a esa integridad. Número 1, la Mishnah Avot explica la cualidad de inteligencia. Dice la Mishnah así, Eizeu Jajam Alomed Mikol Adam. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es una persona inteligente? El que aprende de todo humano, de todo hombre. Esa es una persona inteligente. Número 2, Eizeu Gibor Akobeshe Titzro. ¿Quién es una persona fuerte? El que conquista sus sentidos, el que conquista su instinto. Tercera, Eizeu Ashir. ¿Quién es una persona rica? Asameach Bejelko, el que está contento con su parte. Cuarta, Eizeu Mejobad Amejabed Taberiot. ¿Quién es una persona respetable? El que da respeto a las demás creaciones, a las demás personas. Dice Jajamim lo siguiente. Dice el Maharal Miprag, explica cómo puedo yo llegar por medio de mi vida, estando en un nivel estándar, no siendo rico, no siendo inteligente, no siendo honorable y no siendo... con todas esas cualidades que la Mishnah menciona. ¿Cómo yo puedo tener esa vida? Dicen Jajamim, muy fácil. En vez de ser rico y tener millones de dólares en tu cuenta de banco, mejor ponte y estate feliz en lo que tienes. En el momento que tú seas feliz en lo que tienes, vas a sentirte rico con tus pertenencias. Y ese sentimiento de riqueza es lo que Dios busca. Ese sentimiento de riqueza es cierto tipo de integridad monetaria que la persona llega cuando dice, ya, estoy contento con lo que tengo. Posteriormente, Eizeu Jajam. ¿Quién es una persona sabia? El que aprende de todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios no me hizo a mí inteligente, pero si yo me pongo a aprender de cada acto que hago, de cada persona que hablo, de cada diálogo que tengo, sea con quien sea, si de verdad quiero la inteligencia, Akadosh Baruj Hu la manda. Siempre Dios ayuda, siempre y cuando la persona tenga la mejor disposición de aprender la inteligencia. ¿De quién? De donde venga. Dicen Jajamín lo siguiente. ¿Quién es el Mejubad? ¿Quién es una persona que es respetable? Muy fácil. La persona respetable, y si la gente no me respeta, lo que puedes hacer es respeta tú para que te respeten a ti. De esa manera, cuando tú das de tu respeto, automáticamente demuestras que tú tienes respeto que dar, porque estás dando respeto. Automáticamente te vuelves una persona respetable.
Y finalmente tenemos Eizeu Gibor HaKoveshet Yitzro. ¿Quién es una persona fuerte? El que conquista sus sentimientos. No se refiere a una persona fuerte físicamente. La Mishnah se refiere a una persona fuerte que sabe controlar a su parte animal. Que sabe una persona controlar su instinto. Esa persona va a poder tener un autocontrol perfecto. Y esa persona es la persona de verdad íntegra, que es la que Dios dice que encaminaremos en sus caminos de Dios, que es como nosotros intentamos copiar a Dios. Y que de esa manera podamos tener su presencia divina con nosotros. Es una persona íntegra. Eso era lo que era Jacob Avinu. Antes de pasar a la respuesta de si Jacob estaba solo, era algo bueno o algo malo, voy a dar la explicación del Maharal Miprag sobre esta Mishnah, sobre esta parte de la Masejet, que Jajamim explican, que el Maharal explica de la siguiente manera. Cuando la persona está sola, cuando la persona es algo propio, esa es la palabra, cuando la persona es algo propio, entonces de esa manera puedes lograr tu integridad. Sin embargo, si no eres propio, no vas a poder lograr ninguna integridad. Está escrito en el Pasuk, Benizgav Hashem levado, y Dios es alto solo. Automáticamente, eso te da a entender que la palabra solo, levado, tiene que ser un complemento, porque el Pasuk no habla de la altura divina cuando es algo negativo. Entonces automáticamente dice así, ¿qué parte positiva tiene el ser una persona propia? Dice el Maharal Miprag, si no eres una persona propia, no eres nadie. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo una persona puede no ser nadie si no ser propia? Dice el Maharal muy fácil, nunca vas a saber si eres rico, porque a lo mejor depende tu riqueza de la riqueza de tus amigos. A lo mejor como la cantidad de dinero que tienen tus amigos no le llega a la tuya, en tu entorno te consideras rico. Pero ¿qué pasa si te vas a un lugar en donde hay gente mucho más rica que tú? Ahí te vas a dar cuenta que no eres nadie. ¿O qué pasa si de ahí te vas a un lugar más rico, vas a ser menos? Entonces tu riqueza, ¿eres rico o no eres rico? Nunca vas a saber. Depende en qué entorno estés, depende con quién gente trates. Igualmente la inteligencia depende con la gente que vivas. Igualmente el respeto depende con la gente que vivas. Si vas a ver a la reina de Inglaterra, pues por más respetuoso que seas, no creo que tengas mucho respeto ahí. Igualmente, cada una de las 4 cualidades que mencionadas son dependientes de la gente. Mi fuerza, ¿de qué depende? De cuánto han conquistado sus instintos mis compañeros. Si yo los conquisto más, entonces soy mejor. Entonces ya no sé nunca cuál es mi posición verdadera. Dice el Maharal Miprag, la única manera que tienes de saber cuál es tu posición verdadera es teniendo la cualidad levado, teniendo la cualidad de ser una persona propia. Cuando eres una persona propia, eres rico porque estás contento con tu parte. ¿Por qué con tu parte? Porque no te fijas en lo que los demás tienen. Entonces automáticamente te llamas rico. Eres una persona fuerte porque conquistaste tus instintos que nadie más tiene. Es algo personal. Son instintos que te piden cosas que a lo mejor tus compañeros ni saben que tus instintos te lo piden. Y no dependerá de qué compañeros han conquistado qué. Porque cada persona tiene su propio paquete y su propia guerra con su instinto a la que debe ganar. Posteriormente, una persona honorable no dependerá de cuánto honor tienen tus compañeros para saber cuál es tu posición honorable. Dependerá de si tú repartes de tu honor, entonces eres propio. De tu propio honor les das a tus compañeros. Igualmente una persona inteligente, el que enseña a todos, el que aprende de todos, a Lomed Mikol Adam, es porque es una persona que él mismo, por su propia iniciativa, tiene ganas de ir a aprender inteligencia. Sin embargo, si dice, no, yo nada más aprendo de Albert Einstein y punto. Entonces, si esa persona se limita y no de verdad está buscando la verdadera inteligencia y nunca la va a obtener. Cuando la persona busca la inteligencia por todas partes, ahí es cuando Dios se la manda. Por lo tanto, dice el Maharal, el punto en común que tienen estas 4 cualidades es ser una persona propia y las vas a poder obtener de manera automática. Entonces, por lo tanto, la palabra levadó, cuando está escrito de Jacob Avinu, era cuando Jacob Avinu llegó a su límite, no a su límite, sino a su cúspide de integridad. En ese momento, Jacob Avinu tenía una integridad perfecta, porque era una persona propia. Y esa es la explicación de Vaivater Jacob levadó. Y es por eso que le gana al malaj. Aunque un malaj fuerte vino a pelear con él le gana.
porque es una guerra de posición espiritual y Jacob Avinu tenía esa posición espiritual altísima. Y por lo tanto, está escrito sobre Akadosh Baruj Hu, Benizgav Hashem Levato. ¿Qué quiere decir? Dios es una persona propia. ¿Por qué? Su reinado va a reinar en este mundo a pesar de todo, a pesar de que yo no reciba su reinado, aunque cuando yo reciba su reinado hago reinar a Dios, Dios reinará en otras personas o en otras situaciones o en diferente manera. Pero no de mí depende el reinado de Dios. Hashem imloch leolam vaed. Hashem es una persona eterna, es una persona que siempre va a tener su reinado. La pregunta es si yo quiero recibirlo o no. Por lo tanto, Hashem es una persona propia, Hashem es una persona íntegra, nosotros debemos aprender de Él. Y ojalá que todos podamos llegar y acercarnos y observar cuánto más nos podemos acercar a los actos que hicieron nuestros padres. Y mientras más podamos llegar a ese punto íntegro, más felices seamos y más verajá tengamos en todo lo que hagamos. Muchas gracias.